Hola, mi nombre es María Patricia Valencia Rodríguez y hoy quiero hablarles sobre las conductas del demandado en el proceso verbal. Notificada la demanda, el demandado le corre el término para contestar y dentro de ese término él puede asumir varias actitudes o conductas. La primera de ellas es guardar silencio, la cual está regulada en el artículo 97 del Código General del Proceso. ¿Esto qué significa? Que el demandado puede omitir o no decir nada dentro de ese término, ni siquiera formular excepciones previas. En ese caso, trae una consecuencia que tal actitud va a hacer presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión consagrados en el escrito de demanda. Por lo tanto, se asume una gran responsabilidad. La segunda actitud que puede asumir es interponer el recurso de reposición contra el auto que admite la demanda. Cuando se le notifica la demanda al demandado, a él le corren dos términos. Uno, que es el de 20 días para contestar la demanda, y dos, de 3 días de ejecutoria del auto admisorio de la demanda. Dentro de ese término de 3 días, el demandado puede interponer un recurso de reposición contra este auto admisorio de la demanda con el fin de que se modifique o se revoque la decisión. Si el juez al entrar en estudio decide reponer su decisión y en lugar de inadmitir la demanda, el demandante puede corregir los errores que se le indiquen y el juez proferir un nuevo auto admisorio. En este caso, ese auto admisorio se va a notificar por estado, teniendo en cuenta que el demandado ya se encuentra vinculado y no es la primera actuación dentro del proceso. A partir del día siguiente, la notificación del estado es que empieza a correr el término de traslado de la demanda y no requiere entrega ya de anexos, teniendo en cuenta que estos ya se encuentran en poder del demandado. En segundo lugar, se puede reponer el auto y en su lugar rechazar la demanda. En este caso, se daría lugar a la terminación del proceso sin que esto genere efectos de cosa juzgada. La litis no ha sido aún controvertida ni estudiada y eso da la posibilidad al demandante de volver a presentar la demanda. El auto que resuelve esta situación no es susceptible de recurso de apelación. En tercer lugar, el demandado puede contestar la demanda, pero en este caso allanándose. Es una actitud que está consagrada en nuestro artículo 98 del Código General del Proceso y consiste en que el demandado se pronuncia aceptando expresamente los hechos y pretensiones de la demanda. En este caso, esta conducta que se da no solamente puede darse al momento de contestar, sino que hay la oportunidad para hacerlo hasta antes de proferir sentencia de primera instancia, o sea que a partir de la notificación hasta antes de proferir sentencia de primera instancia. El juez, en este caso, procede a dictar sentencia favorable al demandante. No obstante, si el juez advierte que hay fraude o colusión, puede negar, no acceder al allanamiento y en su lugar decretar pruebas de oficios y llamar de oficio al tercero que se encuentra afectado, que va a ser un interviniente, un tercero principal. En cuarto lugar, el demandado puede contestar la demanda y con ella formular excepciones de mérito o perentorias, numeral sexto del artículo 96 del Código General del Proceso. En este caso, el demandado se está pronunciando sobre los hechos y pretensiones, formulando nuevos hechos que no se conocen dentro del proceso con los que pretende impedir o modificar la pretensión. Se puede hacer de manera expresa cuando en el escrito de contestación pone un acápite en donde habla claramente de esa excepción y solicita medios probatorios, o puede ser tácita cuando del contenido de la contestación se puede inferir que está proponiendo tal excepción. En este caso, se corre traslado al demandante por el término de 5 días para que se pronuncie y solicite los medios probatorios con el fin de sustentar su defensa. No requiere de auto que así lo ordene, o sea que el secretario puede, una vez formuladas, proceder a correrle traslado al demandante. Se hace por el sistema de fijación en lista del artículo 101 y a partir del día siguiente de su fijación empiezan a correr los 5 días para surtir la defensa. La quinta conducta que puede asumir el demandado es contestar la demanda y vincular a otra parte. Esta hipótesis, con el escrito de contestación de la demanda o en un escrito separado, el demandado puede solicitar
la vinculación de otra parte llamando a un tercero al proceso para que intervenga. El Código General del Proceso contempla dos figuras como es el llamamiento en garantía y el llamamiento al poseedor o tenedor, artículos 64 y 67. En el proceso verbal se da el llamamiento en garantía, que consiste en llamar a una persona con la cual se tenga un derecho legal o contractual de exigir una indemnización de un perjuicio sufrido o el reembolso total o parcial de una sentencia o tenga derecho al sanamiento por evicción. Contestada la demanda, se acompaña un escrito en el cual se llama en garantía. El secretario debe pasar el expediente al despacho para que se haga el estudio de su admisión. Si la admite, entonces se ordena la notificación personal, para lo cual se produce aquí una suspensión del proceso que se considera impropia, teniendo en cuenta que no hay una parálisis total del proceso, sino que lo que se hace es que todos los actos procesales tienden a notificar el llamado en garantía. Esto es por el término máximo de 6 meses. Notificado el llamado en garantía y contestado por la demanda y el llamamiento, se procede a correr traslado de las excepciones formuladas por el demandado y por el llamado al demandante por un término común de 5 días. Esto es innovador porque entonces no se corre traslado antes del llamamiento, sino después del llamamiento. Si se vencen los 6 meses y no se ha logrado la notificación al llamado en garantía, ese llamamiento se vuelve ineficaz. En este caso, el secretario fijará por un día en lista las excepciones que haya formulado el demandado para correr el término de 5 días al demandante para que se pronuncie en relación con estas. La sexta conducta que puede asumir el demandado es formular excepciones previas consagradas a partir del artículo 100 del Código General del Proceso. El demandado puede formular unos hechos nuevos que buscan impedir o dilatar el proceso, o sea, esto atacan es ya el trámite procesal. Son taxativas en el artículo 111 del Código General del Proceso. Puede formularlas sin necesidad de contestar la demanda, de acuerdo con lo que establece el artículo 101 del Código General del Proceso. En este caso, se corre traslado al demandante por el término de 3 días para que se pronuncie y solicite las pruebas en función de los hechos que la sustenten. Si se formulan, entonces es necesario saber si se requiere o no decretar pruebas. En este caso, si no se requiere decretar pruebas porque con la prueba documental aportada es más que suficiente tomar la decisión, entonces el juez procederá a hacerlo antes de la audiencia inicial. Si se requiere medios probatorios adicionales, procederá a decretarlos y en la audiencia inicial se practicarán, recaudarán y el juez decidirá en esta audiencia la excepción previa. Este auto tampoco es susceptible de apelación. En séptimo lugar, y para finalizar, el demandado puede formular demanda de reconvención que trae el artículo 371 del Código General del Proceso. En este caso, el demandado pueda presentar una demanda contra el demandante siempre y cuando si esa demanda se formulara por separado, procedería a la acumulación, que el juez pueda conocer de ese mismo asunto y que no tenga un trámite especial señalado. Se puede reconvenir sin tener en cuenta la cuantía o el factor territorial. Vencidos los 20 días, entra al despacho entonces, si se formula la reconvención, para que se estudie su admisión. El auto que la admite se notifica por estado y se le corre traslado al demandante por el mismo término de la demanda inicial. Una vez vencido, se correrán traslado a las partes de las excepciones propuestas para que así pueda entrar al despacho y fijar la fecha para la audiencia inicial. Ambas demandas se surten simultáneamente y se deciden en la sentencia. Muchas gracias.